Bien. ¿Qué ocurre con el análisis asociativo? Uno diría, bueno, pero es lo mismo. No, cambia totalmente. Fíjense en este detalle. Nosotros, sea multidimensional, sea OLAP o sea relacional, en definitiva, es una herramienta orientada a la consulta. Estos términos en inglés no se preocupen, yo se los voy explicando aquí en castellano. Lo que ocurre es que este gráfico lo tomé de una hoja de datos de Click, que está muy bueno porque explica comparativamente la diferencia entre ambos contextos. Fíjense, cuando yo estoy en SQL o OLAP, estoy en una herramienta basada en consultas. Cuando yo uso ClickSense, por ejemplo, o Tableau Software, que es el otro programa que tenemos en iniciativa académica, nosotros estamos en un esquema asociativo. ¿Qué cambia? Cuando yo uso una herramienta basada en consulta, SQL o OLAP, ya tengo los emparejamientos predefinidos. ¿Qué es esto? El cómo cruzar los datos. Piensen en esto. Cuando ustedes tienen un modelo relacional, ustedes saben cuáles son las entidades A y B, cuál es la clave primaria cada una y cómo se cruzan a través de la clave foránea. Si no, no podrían cruzarlo. Perfecto. Cuando ustedes tienen un modelo multidimensional como el que veíamos recién de la farmacia, ustedes saben cuál es la tabla de hecho y tienen las dimensiones. Y para cada dimensión pueden definir distintos niveles de granularidad. Mes, trimestre, semestre, año. Pero lo tienen que definir. Por ende, fíjense en que en ambos casos tiene que estar predefinido la forma en la cual ustedes van a consultar. Si ustedes no conociesen la estructura de la base de datos, qué tablas hay, cuáles son las primarias, cuál es la tabla de hecho, no podrían consultar. Entonces están obligados a conocer la estructura. Están obligados a predefinir en el modelo multidimensional cuáles son estas jerarquías. Mes, trimestre, semestre y año. Plan de obra social y obra social. Existen nociones preconcebidas a priori sobre cómo tienen que estar relacionados, que es lo que decíamos recién sobre cómo cruzar los datos, y debe conocerse la estructura para poder evacuar o consultar algo sobre los datos. ¿Qué cambia en ClickSense? Fíjense que ustedes en este momento están ya usando ClickSense Cloud, haciendo los tutoriales asociados con las primeras aplicaciones, el concepto de marcadores, el concepto de historia, cómo trabajar con los datos, cómo hace el emparejamiento automático de los datos, pero este emparejamiento no es igual que en el relacional. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando incorporen o suban dos o tres Excel, ya le va a hacer la reunión. Y ustedes dicen, pero ¿cómo hizo la reunión de los datos si yo no le dije nada? Es decir, ni qué atributo cruzar con qué atributo, nada. Porque lo que hace básicamente son asociaciones dinámicas, que es la primera característica de software como ClickSense o Tableau. Trata de cruzar todos los datos y que ustedes lo puedan utilizar a partir de cómo lo quieren consultar. Ustedes nunca escriben en ClickSense una SQL, nunca ven un modelo multidimensional, una tabla dinámica. Simplemente, ¿qué hacen? Seleccionan un gráfico y se actualizan automáticamente todos los otros gráficos. Marcan una región en un mapa y se actualiza automáticamente las tablas. Entonces, ¿qué es lo que está guiando la consulta, la forma esta de filtrar los datos? Cómo ustedes quieren explorar los datos. Entonces, de acuerdo al orden en cual ustedes quieren explorar los datos, es que la herramienta va filtrando y va navegando, ¿sí? Ustedes podrían empezar la consulta filtrando un mapa o filtrando una tabla. Nadie le dice que primero en ClickSense hay que filtrar una tabla o un mapa. Ustedes eligen el orden o qué componente quieren usar para visualizar mejor una estadística o algo en particular. ¿Sí? Esa es una diferencia central. Nunca escriben una SQL. Ustedes no están obligados a conocer la estructura. Supónganse que un compañero le comparte una aplicación como ustedes hicieron cuando se dieron de alta ahora con el programa académico que nos mandaron su aplicación, mi primera app. Y yo la verdad no sé qué datos incorporaron ustedes, pero eso no es una limitante para que yo pueda ver cuál es la aplicación y los datos que ustedes incorporaron. Si hubiesen incorporado algún dato, yo simplemente tomo esos datos y empiezo a graficar. No conozco si hay claves primarias, claves foráneas, dimensiones, jerarquía. La verdad que no me interesa. ¿Qué me interesa? Este aspecto. Comprender cómo el dato es realmente. Y esa es la principal diferencia del análisis asociativo. El análisis asociativo no requiere que ustedes conozcan la estructura de la base de datos, sino que les permite a ustedes navegar libremente por los datos y a través de esa navegación de los datos le permite explorar e ir filtrando los datos en forma dinámica.
Entonces, la idea de fondo es tener una visión completa de los datos, esto no es en los datos, es de los datos, sin ningún requisito previo, sin que ustedes tengan que conocer la estructura, las primarias, las foráneas, las dimensiones, los hechos, etc. Denme los datos y empiecen a jugar filtrando y navegándolos. Esa es la principal fortaleza que tiene el análisis asociativo. Por eso es que el usuario sin perfil técnico lo puede utilizar tan fácilmente, porque lo ve como un programa, una versión avanzada, entre comillas, de una tabla dinámica, pero está mejor porque no tienen que conocer las dimensiones, por ejemplo, no tienen que conocer los hechos, no tienen que tener como una tabla dinámica el concepto que se va agregando y desagregando. No, ustedes juegan con los datos y van a ver el potencial que tienen esto cuando comiencen a utilizar la herramienta. Tanto Tableau como ClickSense son muy buenas herramientas. En este contexto, desde el 2012, desde la cátedra, en ese entonces Herramientas Informáticas 2, ahora Tecnologías de Información 2 en el plan nuevo, tenemos acuerdo de programa académico con la empresa Tableau Software y desde el 2013 a la fecha con Click. Si ustedes hablan con personas que hayan pasado por la cátedra en años anteriores, además de Tableau, les van a contar que aprendieron, por ejemplo, ClickView, que después utilizaron ClickSense Desktop, y hoy por hoy estamos en ClickSense Cloud utilizando ClickSense en la nube. ¿Por qué estamos utilizando, por ejemplo, hoy ClickSense Cloud? ¿Qué es la ventaja que le da a ustedes? Y fíjense en la cuarentena en la que estamos. Se van a dar cuenta que con ClickSense Cloud ustedes pueden acceder desde su tablet, desde su dispositivo móvil, desde la computadora de la facultad, desde su laptop, y siempre usan la misma clave y contraseña de ustedes. Ustedes empiezan a trabajar con una aplicación en el gabinete de la facultad y la siguen trabajando en su casa. Es decir, que la aplicación queda en la nube. ¿Y eso es todo? No. La aplicación está segura en la nube, se resguarda en la nube, la pueden compartir con cualquiera de sus compañeros, pueden acceder a la aplicación desde su celular. ¿Y eso por qué es importante? Imagínense que ustedes arman un tablero de comandos sobre cómo van las ventas en el supermercado y son el dueño del supermercado y quieren utilizar este dispositivo para ver cómo van evolucionando las ventas el fin de semana. Y simplemente lo único que hicieron es entrar, crear una aplicación como está en el tutorial 1, armar un tablerito de comando como en el tutorial, en los tutoriales subsiguientes les indica, y mostrarlo. ¿Pero y cómo lo muestro? ¿Tengo que hacer muchas cosas? No. Son programas que tienen la particularidad que se adapta toda la interfaz gráfica de acuerdo al dispositivo en el cual se muestra. Entonces, por curiosidad, si ustedes tienen la suerte de tener más de un dispositivo además de la computadora, prueben a acceder con su clave y contraseña desde un dispositivo móvil a la aplicación que crearon, desde una tablet y desde la computadora. Y van a ver cómo los gráficos y toda la aplicación que ustedes crearon se van adaptando dinámicamente al dispositivo del cual se está visualizando la misma. Entonces está muy bueno y la verdad que no se requiere conocimiento de programación alguno. ¿Qué es lo que se requiere? Conocer los datos, conocer el negocio, que en eso ustedes son muy buenos. Bien, y para cerrar entonces, ¿qué es lo importante de la unidad 4? Que cuando hablamos de modelo relacional, estamos hablando de bases de datos que están orientadas a las transacciones. Ustedes me podrán preguntar, profe, pero esto es viejo. No, bueno, a ver, sí, no es muy nuevo, seamos sinceros, pero el 80% de las bases de datos a nivel global son transaccionales. Entonces, ustedes van a trabajar con sistemas transaccionales en la empresa. También es cierto que para consultar esa base de datos, lo pueden hacer a través de herramientas de reporte o pueden escribir el SQL, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una auditoría sobre una base de datos relacional. Si quieren avanzar sobre el análisis complejo desde el punto de vista, ya no de una consulta SQL, sino de analizar de distintos niveles, de distintos puntos de vista y cada punto de vista con distinto nivel de granularidad, pero siempre hablando de una transacción, pueden avanzar sobre el modelo multidimensional, que es el propicio para ello. Pero ¿esto en qué evolucionó? En el análisis asociativo. ¿Por qué? Pues el análisis asociativo es mucho más relajado en cuanto al modelo subyacente. No les pide que ustedes organicen los datos de una forma particular, como por ejemplo con claves primarias foráneas, con tabla de hecho y dimensiones, no. Lo único que le dice es, dame los datos, subilo y vemos cómo los cruzamos. Y ese vemos cómo los cruzamos lo guían ustedes de acuerdo a cómo quieren consultar esos datos. Si primero un mapa, después una tabla y después una lista desplegable, lo deciden ustedes, ¿sí? Entonces le da mucha mayor libertad para consultar.
Usted me va a decir, bueno, el análisis asociativo reemplaza todo. No, el análisis asociativo está focalizado en la consulta, ¿sí? A cómo permitirle a un ejecutivo, una persona que quiere analizar el dato con conocimiento del dato y del negocio, sin interesarle la cuestión técnica, cómo ha evolucionado el negocio en sí. Pero no tiene cabida en decir, bueno, a ver, vamos a registrar las transacciones en la empresa. No, para registrar la transacción en la empresa nos tenemos que referir al modelo transaccional. Para analizar las transacciones de la empresa con un nivel de granularidad sintetizado o resumido, usamos el modelo LAP o multidimensional. Y cuando queremos navegar los datos en distintos niveles de granularidad, libremente, sin un modelo que nos ate, usamos el análisis asociativo. Bueno, espero que les haya servido la introducción a esta unidad 4 y cualquier duda, por favor prueben ClickSense para corroborar todo lo que hemos dicho y que no estamos macaneando, y cualquier duda nos vemos por el mundo. Gracias.